Listo. Pues continuamos con el tema, ya para cerrar este punto de las bienaventuranzas. No hemos terminado el sermón del monte, pero sí vamos a terminar con las bienaventuranzas. Y bueno, acabamos de ver un video en donde vimos a que hay personas de las comunidades donde tienen sus raíces tan marcadas que cuando tú te conviertes al cristianismo y dejas de participar de estas costumbres que van en contra de lo que tú has aprendido en la palabra de Dios, es cuando viene la persecución. A estos hermanos los expulsaron de su comunidad y por lo tanto, pues, pierden muchos derechos. Es triste esto. Nosotros tenemos todavía la bendición de practicar nuestra fe en Jesús. Podemos reunirnos en una iglesia. Bueno, por la pandemia no, ¿verdad? Pero aún existe esta oportunidad. Hay países donde Internet está completamente clausurado para todos. No te puedes informar de nada. Aquí puedes buscar, como yo lo hice en YouTube, los videos y puedes ver muchísimas cosas. Puedes poner tus alabanzas, puedes leer tu Biblia, o sea, practicar tu cristianismo libremente, ¿sí? Pero de otras formas nosotros estamos siendo, ¿cómo se llama? Estamos siendo perseguidos. Por ejemplo, un ejemplo en Estados Unidos, no sé si se llegaron a conocer esto, es de que en Estados Unidos no puedes negarte a casar una persona del mismo sexo con otra, porque si te niegas, te vas a la cárcel. Aquí en México todavía no ha pasado, pero en Estados Unidos sí. Y no dudo que en México también quiera pasar. También hubo una situación en la cual una pastelería cristiana, llegan unas personas, una pareja gay que querían que le hicieran un pastel sugerente, vamos a llamarlo así, y porque se negaron a hacer ese tipo de pastel, los demandaron y los querían casi meter a la cárcel. No ha llegado eso, pero no duden que va a llegar, ¿no? Y bueno, punto número 4, todo profeta es criticado. Si no quieres ser criticado, no hagas nada y no seas nadie. Eso lo dijo Aristóteles. Voy a poner otro ejemplo de un siervo de Dios que se me coló en el video anterior, pero lo voy a poner porque así en algún momento nos va a pasar. Es triste, pero es una realidad. Creo que está en el captura acá en el 20 y tantos. Envió a su Hijo único a salvarte, a redimirte. Eres un pecadoso extranjero. Lo que estás haciendo es ilegal. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Un charlatán. No quiero tu palabra. No escuches lo que dices. Está bien, no es verdad tranquilo. lo que dices. Tranquilo. Lo que predicas. Arrepiéntete de tus Ustedes no deben pecados. escuchar. Confía en No Jesús. se dejen manipular. Porque Él es tu Salvador. Dios te va a perdonar tus pecados. Tienes confianza en Cristo Jesús, el Mesías. Fallaste. Qué mala pedida. Yo no sé por qué está tan enojado conmigo este señor. Mentiroso. Pero fallaste otra vez. Es un mentiroso. No le crea nada. ¿Qué onda? Pero es que esto como que Julio no sé qué le movió. Bueno, aquí vemos a una persona que estaba predicando la palabra de Dios. Si se dan cuenta, si son observadoras, esta persona estaba predicando en Israel. Acuérdense que Israel es el pueblo de Dios donde no han escuchado de Jesús o definitivamente creen que Jesús era un profeta más, así como un profeta más y ya, o de plano definitivamente descalifican a Jesús, así como al apóstol Pablo y todo eso.
Entonces esta persona quiso hablarles de Jesús y lo que recibió fue escupitazos, ahora sí como lo vimos en Romanos 8, ¿cómo se llama? ¿Se me fue la palabra? Oposición, hubo una oposición y pues sí, ¿cómo se llama? Una desaprobación por el mensaje que estaba dando de Jesús. Algunas personas le dijeron como que, oye, espérate, y otras personas se reían, se burlaban por lo que estaba pasando esta persona, ¿no? Pero otras personas, pues nada más sí querían escuchar, ¿no? Dice, todo profeta es criticado. Cuando más creces en la obra de Dios, esto es muy importante que lo sepas, más criticado serás. Amén. Porque las personas ponen en ti su vista y buscarán criticar algo. Siempre van a estar viendo, a ver, no, aquí se equivocó. No, cuando tú verdaderamente no quieres escuchar la palabra, no buscas escuchar la voz de Dios, vas a comenzar a querer ver o criticar o refutar algo. Amén. Alguien que tiene una ideología diferente. No sé si les han pasado que cuando tú comienzas a compartirle la palabra de Dios, luego te comienzan a decir, sí, sí, pero los cristianos bien que roban dinero, que los cristianos que nada más te lavan el cerebro y comienzan a hablar mal de cosas, o sea, y sí, desafortunadamente hay gente que ha hecho que sus actos hagan que blasfemen en contra de Dios por sus malos actos, pero no todos los cristianos son iguales. Hay cristianos como ese siervo que no le importó que estuvieran escupiéndole, el otro pastor también que estaba predicando, y no importaba si le estaban aventando cosas, él quería dar el mensaje, amén. Cuando tú vas creciendo, cuando tú vas en ese crecimiento, va a haber gente que no le va a gustar, que va a tener envidia y que va a querer hablar mal de ti, pero que eso a ti no te interese, porque lo que importa es que tú cumplas el propósito de Dios, que tú estés predicando el evangelio, porque eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. A casi todos los profetas del Antiguo Testamento, a casi todos los mataron. Amén. A casi todos los persiguieron, perdón. Acuérdense, acabamos de escuchar una alabanza en la primera sesión donde dice que en medio del fuego ahí estarás tú, ¿se acuerdan? ¿Quién estuvo en medio del fuego? Sadrach, Mesach y Abed-Negó, esos tres jóvenes que predicaban, que oraban, que ayunaban, que no se querían contaminar de los alimentos de Babilonia y de las costumbres de Babilonia, sino que querían ser personas íntegras, personas que querían agradar verdaderamente a Dios. No les importó, los mandaron al fuego. Pero ¿qué pasó? Cuando estuvieron en el horno, no se quemaron, porque Jesús estaba en medio del fuego con ellos. Hasta aún dice que Nabucodonosor se sorprendió al ver que ni siquiera sus ropas olían a humo, y más se sorprendió cuando vio a 4 y preguntó, ¿qué no mandaron a 3? ¿Por qué estoy viendo 4? Y quiere decir que Dios, cuando tú estás predicando la palabra de Dios, Dios va a estar ahí al lado de ti. No importa lo que pase alrededor de ti, el Espíritu de Dios va a estar en ti fluyendo de manera hermosa, de manera que impacte los corazones. Hay un pastor que hace poco escuché que decía que, igual que que estaba predicando en el muro de los lamentos, estaban en un recorrido y este pastor estaba predicando de Jesús y se le acercaron varios judíos o ultra ortodoxos, de esos que son bien tremendos, y estaban escuchando y le comenzaban a decir, tú dices puras mentiras, eso no es cierto, ya leíste ese salmo, no sé qué. No, pero eso habla de Jesús, y estaba testificando de Jesús. Y de repente llega el guía y le dice, no, vente para acá y dice, ¿pero qué pasó? Dice, no, te salvaste de que no te mataran. ¿Pero por qué? Pues porque estás en un lugar sagrado, lo que es el muro de los lamentos es sagradísimo para ellos, y que tú estés hablando de Jesús, o sea, te salvaste. Y ya pasando el tiempo, resulta que allá tenían misioneros.
una de las personas que estaba escuchando a este pastor, un judío ultra ortodoxo, se convirtió a Cristo. Amén. O sea, dejó la semilla y la semilla dio fruto. Y eso es para la gloria y honra de Dios. Amén. Entonces, dice, a casi todos los profetas los mataron por hacer las cosas bien, por predicar el mensaje de Dios, por hacer lo correcto. Recuerda que siempre va a haber oposición. Amén. Siempre va a haber oposición. Nadie que ha sido usado por Dios se ha librado de que hablen mal de él. Nadie se ha librado que lo persigan, que le digan diferentes clases de cosas. Nadie se ha salvado. Jesús no vino a caerle bien a las personas. Jesús vino a dar un mensaje contundente y es el mensaje que estamos viendo en este sermón del monte. Ese es el mensaje que le dio a sus discípulos, a nosotros, que tenemos que hacer. Va a ser difícil, sí. Vamos a ver más adelante muchas cosas que del mensaje de Jesús esencial para nosotros. Amén. Tú y yo venimos a cumplir un propósito de Dios para nuestras vidas y tenemos que llevar el mensaje de Jesús y hacer una diferencia al darle esperanza a las personas con este mensaje de fe que Dios nos ha dado. Amén. Ese es el llamado. No es fácil, no es bonito que se burlen de ti, no es bonito que te digan eres una aleluya, no es bonito que te digan, bueno, en mi caso sí me llegaron a decir mis amigas, ya cambiaste mucho, qué religiosa eres y cosas, y sí perdí amistades, ¿sí? Mi mamá me dijo, ¿cómo es posible? Ni vengas a mí con tu Dios, y mira, ella también se convirtió. Etcétera, etcétera, etcétera. Alguna vez mi mamá, yo escuché decirle a mi hermano, escoge, ¿tu Dios o yo? Así de literal y de extrema, ¿no? Y mi hermano, mamá, te amo, pero escojo a Dios. O sea, yo creo que haberle dicho eso a mi mamá fue algo terrible, pero que haya impactado su corazón, porque ella con el tiempo se convirtió al Señor. Amén. Entonces, no necesariamente nos tienen que apedrear, nos tienen que decir muchas cosas, sino que con el simple hecho de saber de que, eres cristiana, entonces ya, olvídalo, y te corten la palabra. Es una forma de persecución, una forma de intolerancia. Voy a cerrar con el último video, algo que realmente, hay varios videos que vi que, híjole, no, pero eso ya más adelante se los voy a compartir. Pero ese es un video que me puso muy triste, que dije, no manches, o sea, en fin. Ya vamos a cerrar con este último video y terminamos. ¿Se escucha? No, ¿verdad? No nos escucha. El peor país del mundo. Ahí sí ya. Solamente la familia Kim puede ser adorada. Está totalmente prohibido tener una Biblia o asistir a una iglesia. Y el gobierno usa a los niños para descubrir a los cristianos que viven su fe en secreto. Hoy conocerás la historia de Eun, una niña norcoreana. Su profesora le pidió que buscara un pequeño libro negro en su casa. No le digas a tus padres que estás buscando este libro. Si lo encuentras, tráelo mañana a la escuela y ganarás un premio, le aseguró la profesora. Animada, Eun llegó a su casa, segura que recibiría el regalo, porque había visto el pequeño libro negro en su hogar. Cada noche, su madre lo escondía debajo de los cojines del sofá. Eun encontró el libro negro, la Biblia de sus padres, y sin decir nada, lo guardó en su mochila. Al día siguiente, Eun entregó el libro a su profesora y esperó con expectativa por saber cuál sería su premio. Pero la niña fue conducida a la sala del director de la escuela, donde la profesora le dio la noticia de que nunca más volvería a ver a sus padres.
Por causa de estos riesgos, los cristianos tienen miedo de evangelizar a sus propios hijos. Tú puedes transformar esta realidad. Apoyando a los cristianos perseguidos, puedes alentar a familias en Corea del Norte. Involúcrate, ora, difunde. puertasabiertasal.org. Es demasiado triste el saber que no puedes ni siquiera hablarle de Jesús a tus propios hijos. Si no puedes hablarle a tus hijos, entonces, ¿cómo se va a esparcir el reino de los cielos? ¿Cómo vas a dejar a tu generación? Si tú le hablas en Corea del Norte a tus hijos de Jesús y te descubren, te matan. Y a veces tu fe la tienes que guardar dentro. Jesús nos ha dicho que tenemos que ser la luz del mundo. Y si nosotros nos guardamos, ¿cómo lo vamos a lograr? Yo desde el principio se los dije, es un tema muy crudo y son imágenes muy duras, son reales. Aquí en México estamos súper bien a comparación de otros lugares. Entonces tenemos que valorar esa libertad que nos ha dado Jesús en este país, de poder brindar esta esperanza al que necesita esperanza. Hay que aprovecharlo, porque acuérdense que acabamos de ver que bienaventurados cuando nos persiguen, cuando nos ultrajan, cuando nos dicen toda clase de mal, porque nuestra recompensa es en el reino de los cielos. Y no por una recompensa, sino porque ese es el llamado que Dios nos ha hecho. Y si nosotros amamos a Dios y seguimos a Dios, tenemos que ser esas personas que esparcen ese evangelio. Amén. Este es el tema del día de hoy. Discúlpenme porque me llevé más tiempo de lo normal. Perdónenme. Y voy a poner esto.